Sherlock Holmes. El solo nombre evoca imágenes. Una silueta iluminada por la niebla londinense. Una pipa humeante que libera un aroma fragante. Una lupa, brillando en la tenue luz de un estudio en Baker Street. Él es quizás el detective ficticio más reconocible de todos los tiempos. Cada gran personaje tiene un creador, y Sherlock Holmes no es la excepción. Sir Arthur Conan Doyle, un médico escocés convertido en escritor, dio vida al legendario detective. Pero incluso Conan Doyle no creó a Sherlock Holmes de la nada. El origen del detective se remonta a una inspiración de la vida real. Un hombre que, a través de su intelecto y aguda observación, dio forma a la esencia misma de Sherlock Holmes. El viaje de Arthur Conan Doyle hacia la creación de Sherlock Holmes comenzó en sus días de estudiante. Mientras estudiaba medicina en la Universidad de Edimburgo, Conan Doyle conoció a una figura que dejaría una huella imborrable en su imaginación: el Dr. Joseph Bell. El Dr. Bell, cirujano y profesor de renombre, era tan brillante como excéntrico. Sus clases eran legendarias, llenas de astutas observaciones y deducciones que asombraban a sus estudiantes. La influencia del Dr. Bell en Conan Doyle se extendió mucho más allá de las paredes de la enfermería. El énfasis de Bell en la observación y la deducción resonó profundamente con el propio interés creciente de Conan Doyle por la narración. Reconoció el potencial dramático de los métodos de Bell, cómo podían entretejerse en narrativas convincentes de misterio e intriga. El Dr. Joseph Bell, la inspiración detrás de Sherlock Holmes, fue producto de su tiempo y educación. Nacido en Edimburgo, Escocia, en 1837, Bell provenía de una familia de médicos. Su padre y su abuelo eran cirujanos, lo que le inculcó desde muy joven una fascinación por el cuerpo humano y las complejidades de las enfermedades. Este legado familiar marcaría la trayectoria de Bell, llevándolo a seguir una carrera médica y finalmente a convertirse en uno de los médicos más respetados de su época. La educación médica de Bell lo llevó a través de los sagrados pasillos de la Universidad de Edimburgo, una institución reconocida por su escuela de medicina. La fama del Dr. Bell se extendió mucho más allá de su perspicacia diagnóstica. Fue un cirujano de renombre, célebre por su mano firme y sus técnicas innovadoras. Fue pionero en el uso de métodos antisépticos en cirugía, lo que redujo significativamente el riesgo de infección y revolucionó las prácticas quirúrgicas de la época. El enfoque del Dr. Bell sobre la observación y la deducción era una ciencia meticulosa, perfeccionada a través de años de práctica y un profundo conocimiento de la naturaleza humana. No se trataba de meras conjeturas o intuición, se trataba de un proceso sistemático de recopilación de información, análisis de detalles y obtención de conclusiones lógicas. Bell creía que el mundo estaba repleto de pistas, testigos silenciosos de las vidas y acciones de quienes nos rodean. La clave, argumentó, era entrenar la mente para ver estas pistas, descifrar sus significados ocultos y reconstruir el rompecabezas del comportamiento humano. Sección 2. Más allá de la clínica. La influencia del Dr. Bell se extendió mucho más allá del ámbito de la medicina. Sus clases, llenas de demostraciones dramáticas de sus habilidades deductivas, atrajeron a estudiantes de diversas disciplinas, incluyendo derecho, literatura e incluso aplicación de la ley. La capacidad de Bell para desentrañar misterios y exponer verdades ocultas resonó en aquellos que buscaban comprender las complejidades del comportamiento humano y las motivaciones detrás de los actos delictivos. Sección 1. Métodos reflejados. En esta sección exploraremos las fascinantes similitudes entre las técnicas de deducción de la vida real y las aventuras ficticias de uno de los detectives más famosos de la literatura. Los paralelismos entre las deducciones de la vida real del Dr. Bell y las hazañas ficticias de Sherlock Holmes son innegables. Dr. Joseph Bell, un médico escocés, fue conocido por su habilidad para observar y deducir detalles minuciosos, una habilidad que inspiró a Arthur Conan Doyle a crear a Sherlock Holmes.
Ambos poseían una asombrosa capacidad para extraer una gran cantidad de información de detalles aparentemente insignificantes. Un zapato rosado que para la mayoría de las personas podría pasar desapercibido, un botón fuera de lugar, que podría parecer una simple casualidad, un temblor en la voz. Estos detalles, aunque pequeños, eran significativos. Estos no eran simples nimiedades para Bell o Holmes, sino pistas vitales que podían revelar la historia de una persona y exponer sus secretos. Para ellos, cada pequeño detalle contaba una historia más grande, sino pistas vitales que podían revelar la historia de una persona y exponer sus secretos. Bell y Holmes podían deducir la ocupación, los hábitos y hasta el estado emocional de una persona con solo una mirada rápida. Consideremos la inclinación de Bell por deducir ocupaciones. Bell podía observar a una persona y, basándose en su apariencia y comportamiento, deducir su profesión con una precisión asombrosa. Observó que el andar de un marinero, con su paso más amplio y ondulante, a menudo más amplio y ondulante debido a años en el mar, era inconfundible. Difería significativamente de los pasos medidos de un comerciante. Del mismo modo, un comerciante, con su andar más medido y seguro, reflejaba una vida de negocios y transacciones. Holmes, en El signo de los cuatro, utiliza una técnica similar para deducir detalles sobre las personas que encuentra. Deduce famosamente el pasado militar del hermano de Watson por su piel bronceada, su porte y su comportamiento disciplinado, y un reloj con una insignia de espadas cruzadas. Estos detalles, aunque pequeños, eran suficientes para que Holmes construyera una imagen completa del pasado de una persona. Sección 2. La ficción de la medicina forense. Si bien los métodos del Dr. Bell fueron indudablemente impresionantes, Sherlock Holmes se benefició de una ventaja crucial: la libertad de la ficción. En las páginas de los libros, las limitaciones del mundo real no aplicaban. Conan Doyle, como autor, podía crear escenarios elaborados y plantar pistas intrincadas específicamente diseñadas para mostrar la brillantez de su detective. Podía manipular los eventos y las circunstancias para que siempre hubiera una solución ingeniosa al final. En la vida real, por supuesto, los crímenes rara vez están tan bien orquestados, y los detectives no siempre tienen todas las piezas del rompecabezas. E incluso el observador más hábil debe lidiar con realidades desordenadas e información incompleta. La evidencia puede ser escasa, y las pistas pueden ser confusas o contradictorias. Conan Doyle, sin embargo, traspasó los límites de lo que era científicamente posible en ese momento, imaginando técnicas que aún no se habían desarrollado completamente, introduciendo elementos de la medicina forense que estaban adelantados a su época. Su visión de la medicina forense inspiró a generaciones de científicos y detectives. El uso de huellas dactilares, huellas de pisadas y análisis de escritura a mano por parte de Holmes, aunque no eran conceptos totalmente novedosos, fueron presentados de una manera que capturó la imaginación del público. Estaban lejos de ser comunes en el trabajo detectivesco de finales del siglo XIX. La precisión y el detalle con los que Holmes aplicaba estas técnicas eran revolucionarios para su tiempo. La influencia de Conan Doyle en la medicina forense no puede subestimarse. Su trabajo no solo entretuvo a millones, sino que también inspiró avances reales en la medicina forense, haciendo que las técnicas que una vez fueron ficción se convirtieran en realidad. Sección 1. El legado duradero. Aunque el Dr. Joseph Bell nunca se puso un sombrero de cazador ni pronunció la frase «elemental, mi querido Watson», su impacto en el mundo de la ficción detectivesca es innegable. Bell, un médico escocés del siglo XIX, fue conocido por su habilidad extraordinaria para la observación y la deducción. Estas habilidades no solo lo hicieron un médico excepcional, sino que también inspiraron a uno de sus estudiantes más brillantes. A través de su brillante estudiante, Arthur Conan Doyle, quien más tarde se convertiría en el creador del icónico detective Sherlock Holmes, el legado de observación y deducción de Bell encontró un hogar permanente en las páginas de la literatura. Doyle, fascinado por las habilidades de su mentor, modeló a Holmes basándose en las técnicas de Bell, creando así un personaje que ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones de lectores y dejando una huella imborrable en la imaginación popular. Sherlock Holmes se convirtió en un símbolo de la lógica y la razón. Las historias de Holmes no solo entretienen, sino que también educan, enseñando a los lectores la importancia de la observación y el pensamiento crítico.
La influencia de Bell se extiende mucho más allá del ámbito ficticio. Sus métodos de observación y deducción han sido adoptados en varios campos profesionales. Su énfasis en la observación aguda, la atención meticulosa a los detalles y el poder de la deducción lógica sigue resonando en varios campos, desde la justicia penal y la ciencia forense hasta la medicina y la vida cotidiana. En la justicia penal, por ejemplo, los detectives utilizan técnicas de observación y deducción para resolver crímenes, mientras que en la medicina, los doctores aplican estos principios para diagnosticar enfermedades. Desde la justicia penal y la ciencia forense hasta la medicina y la vida cotidiana, las enseñanzas de Bell nos recuerdan que el mundo está lleno de pistas, testigos silenciosos de las vidas y acciones de quienes nos rodean. Cada detalle, por pequeño que sea, puede ser una pieza crucial en el rompecabezas de la vida. Sus enseñanzas nos recuerdan que el mundo está lleno de pistas, testigos silenciosos de las vidas y acciones de quienes nos rodean. En cada interacción, en cada observación, hay una historia esperando ser descubierta. Sherlock Holmes, aunque es una creación ficticia, sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de la observación y el pensamiento crítico. A través de sus aventuras, Holmes nos muestra cómo un ojo agudo y una mente analítica pueden desentrañar los misterios más complejos. Sherlock Holmes, aunque es una creación ficticia, sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de la observación y el pensamiento crítico. En un mundo donde la información es abundante y las distracciones son constantes, la capacidad de observar, analizar y deducir sigue siendo una habilidad valiosa. En un mundo saturado de información, donde abundan las distracciones y la capacidad de atención disminuye, en un mundo saturado de información, donde abundan las distracciones y la capacidad de atención disminuye, la capacidad de observar, analizar y deducir sigue siendo una habilidad valiosa. Donde abundan las distracciones y la capacidad de atención disminuye, la capacidad de observar, analizar y deducir sigue siendo una habilidad valiosa, que puede perfeccionarse y aplicarse en innumerables aspectos de nuestras vidas. La capacidad de observar, analizar y deducir sigue siendo una habilidad valiosa, que puede perfeccionarse y aplicarse en innumerables aspectos de nuestras vidas. Desde resolver problemas complejos en el trabajo hasta tomar decisiones informadas en nuestra vida diaria, que puede perfeccionarse y aplicarse en innumerables aspectos de nuestras vidas. Si bien es posible que nunca igualemos las hazañas ficticias de Sherlock Holmes, todos podemos esforzarnos por cultivar nuestras propias capacidades de observación, para ver el mundo con un ojo más perspicaz. Todos podemos esforzarnos por cultivar nuestras propias capacidades de observación, para ver el mundo con un ojo más perspicaz, y apreciar la interconexión de los detalles que a menudo escapan a nuestra atención. Para ver el mundo con un ojo más perspicaz y apreciar la interconexión de los detalles que a menudo escapan a nuestra atención. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra capacidad de entender el mundo que nos rodea y apreciar la interconexión de los detalles que a menudo escapan a nuestra atención. Al hacerlo, honramos el legado del Dr. Bell, un hombre cuya influencia perdura a través de las generaciones. Al hacerlo, honramos el legado del Dr. Bell, un hombre cuya influencia perdura a través de las generaciones. Su legado nos recuerda que, con observación y deducción, podemos desentrañar los misterios del mundo y encontrar significado en los detalles más pequeños.